Ok, muy buenas noches a todos. Qué rico. Seguimos estudiando el libro de Mateo. Estamos en el capítulo número 6. La semana pasada estuvimos hablando sobre este capítulo también y estuvimos viendo los estatutos de seguridad. Hacemos un pequeño recorderis. Allí estuvimos hablando, el Señor nos estuvo enseñando sobre lo importante que es aprender a diferenciar lo valioso, que los tesoros que en realidad nosotros debemos tener y que son los tesoros del cielo y no tanto los tesoros materiales, las cosas que tenemos aquí. Nos enseñaba sobre que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a las riquezas y servir a Dios. Malo que es el amor al dinero, que es lo que nos lleva muchas veces a ese egocentrismo, al materialismo. Entonces, esos estatutos fueron llamados los estatutos de seguridad. ¿Por qué? Porque nos enseñan a poner nuestra seguridad y nuestra confianza solo en Dios, no en lo que nosotros podamos hacer con las cosas materiales, sino nuestra confianza en Dios. Para el día de hoy vamos a estar estudiando Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Entonces voy a leerlos. Si ustedes tienen su Biblia a mano, pueden seguirla o escuchan esta lectura. Dice Mateo 6 del 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observe cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Cuál es ese? ¿Estatus de qué? Ajá. Vamos a estudiar estatutos de serenidad. Entonces, ya acabamos de leer todo lo que fue el versículo, de los versículos 25 al 34 de Mateo 6. Entonces, aquí claramente vemos cómo Jesús nos enseña por medio de estos pasajes bíblicos acerca de uno de los grandes enemigos de nuestra vida espiritual. ¿Y cómo se llamará ese enemigo? Pues simplemente preocupación. Básicamente esta palabra preocupación está compuesta de dos partes. Esa partecita pre, que es hacer algo con anticipación, y la palabra ocupación, que es tomar el tiempo en algo. Ocuparse es tomar un tiempo para hacer algo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos ver que nos preocupan.
cada día nos enfrentamos a cosas que nos preocupan en esta vida moderna, de pronto la rapidez de los cambios, todo esto que estamos viviendo ahora con lo de la cuarentena, la pandemia, que si la vacuna, tantas cosas que nos pueden preocupar a nosotros. Eh, Nos vemos enfrentados a tantas cosas. Sale un celular, sale el iPhone 12 y se compra y se está aprendiendo a manejar y ya están lanzando uno nuevo. Entonces ya uno, estoy out si no tengo el último celular y ni he aprendido a manejarlo, pero ya me estoy preocupando porque salió el próximo modelo. Entonces, tantas cosas, la inseguridad laboral en estos tiempos de pandemia como estamos, que si cierran, que si no cierran, que si abren, que si cierran la compañía, que ya no podemos comprar estas cosas, de que qué tal si cierran los supermercados. O sea, son tantas las preocupaciones a las que nos vemos enfrentados. Ahora con los niños, si tienen escuelas, si no tienen escuelas, bueno, son muchas las cosas que nosotros nos enfrentamos. Pero miren que para un mejor entendimiento de todo esto, de lo que es la palabra preocupación, que Jesús nos está enseñando que es como un gran enemigo que tenemos para la vida espiritual, Jesús redujo todo esto como en tres cosas. Él habló de comida, de ropa y de bebida, en los versículos que acabamos de leer. Si nosotros recordamos esa última parte del versículo 24 que vimos la semana pasada, decía, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ese fue el último versículo que vimos la semana pasada. Aquí vemos cómo Jesús nos está invitando a tomar una decisión. Se trata de una decisión. O sirvo a Dios, tomo la decisión entre Dios y el dinero o las riquezas. O sea, ¿qué me lleva? Tengo que tomar una decisión sobre a quién voy a servir. Sabemos que si decidimos por Dios, Él ha prometido hacerse cargo de nosotros. Y nosotros solamente debemos ocuparnos de su reino y su justicia. Y si lo servimos de corazón, Él nos promete esto. En el versículo 33 dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, qué bonito. O sea, Él nos invita, tomen la decisión, pero ahí mismo nos dice, aquí está la recompensa. Ocúpense de mi reino, de la justicia, de esto, y yo me encargaré de las demás cosas, van a ser añadidas. O sea, una añadidura es algo extra. O sea, no es la meta de nosotros, lo esencial, lo que nosotros debemos hacer es ocuparnos de su reino y de su justicia, que Él nos va a dar las demás cosas. Es como un trueque, ¿no? O sea, empezamos nosotros a hacer la justicia y a llevar al reino de Dios, a llevar las buenas nuevas y Él se encarga de las cosas nuestras. El problema es que nosotros no soltamos las cosas, o sea, nosotros tenemos que tener control de todo y entonces cuando no tenemos control de algo, ahí viene la preocupación. Entonces ahí tomamos nosotros esa carga y nos preocupamos, nos ocupamos con anticipación de algo que ya está resuelto, porque ya Dios lo tiene todo previsto. Dice, pero hay que tener también mucho cuidado en esto, ¿no? No quiere decir que nos vamos a quedar inactivos o quietos, sino que nosotros debemos aprender a cumplir nuestro papel a cabalidad, conscientemente de lo que estamos haciendo. Miren que Dios nos dio dones, nos dio talentos, Él puso en cada uno de nosotros algo que nos va a ayudar, siendo manejados por Él, a establecer su reino. ¿Por qué? Porque lo que Él
puso en cada uno de nosotros es para que lo compartamos con los demás, no para que nos lo guardemos para nosotros en una forma egoísta, sino que es para compartir. Mire que en Primera de Corintios 3 7 al 9. Escuchemos muy bien esto. Dice Primera de Corintios 3 7 al 9. No importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Aquí nos está hablando de eso, Él nos está ratificando por medio del apóstol Pablo que nosotros somos instrumentos en sus manos, que los dones que Él nos dio no son para guardárnoslos para nosotros, para tenerlos allí, sino que es para usarlos en el establecimiento de su reino. Ahí es donde nosotros empezamos a ocuparnos del reino de Dios y su justicia. O sea, Él ya nos dotó de unos dones y unos talentos. Cumplir nuestro trabajo a cabalidad es ejercitar esos dones, lo que Él ha puesto en nosotros. No todos pueden ser pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas, pero todos tenemos algo que podemos hacer dentro del reino de Dios. Tenemos un papel fundamental, no necesariamente es el pastor que está al frente de una congregación o haciendo una prédica. No, nosotros, cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir en su casa, en su trabajo, en el medio ambiente donde se desenvuelva, puede cumplir con ese rol de ocuparse del reino de Dios y su justicia. Mire lo importante que es, o sea, nosotros en estos días que hemos estado leyendo el libro de Apocalipsis, que ya lo estamos terminando, hoy hablábamos con mi esposa porque estoy preparando un mensaje, es un mensaje que va a ser un poquito fuerte, no va a decir nada, pero quiero adelantar algo porque es que es más o menos con lo que estamos hablando, o sea, tiene que ver porque la iglesia es algo que nosotros tenemos que valorar, porque la iglesia hay que tomarla en serio porque es que de ahí depende de que, por ejemplo, las personas que vienen detrás de nosotros puedan escuchar o no el evangelio. Nosotros tenemos que todos poner nuestros dones y nuestros talentos para que funcione la iglesia, sea cual sea la Roca de Betel, sea cualquier otra iglesia, pero que sí funcione, porque es que nosotros podemos decir, ya nosotros somos salvos, pero ¿qué pasa con Zach y con Abby, mis nietos? Ellos tienen que tomar esa decisión algún día. Si cerramos la iglesia y si cerramos todo, ¿qué va a pasar? Los hijos de Yanis, los hijos Dan. de Rafael, de Dana, ¿qué va a pasar con ellos? De Arwin, ¿qué va a pasar con los hijos de todos los hijos de ustedes y de los hijos de ellos? ¿Qué van a pasar con estos muchachos también si más adelante ellos no escuchan más palabra? Entonces, ¿qué va a pasar con cada uno de ellos? Entonces es muy importante tener la iglesia abierta. De hecho, estos ataques que uno ve, o sea, cuando uno habla de la parte espiritual, yo enfoco todas las cosas que suceden a lo espiritual y podemos ver que la pandemia, la parte más atacada se puede decir que es la iglesia, porque todo el mundo ha dejado un poquito como que no nos podemos reunir, entonces como que se baja todo y resulta de que eso afecta en la iglesia y si no hay iglesia, pues no hay palabra y si no hay palabra, pues entonces nadie va a escuchar y cómo van a aprender de Dios si nadie escucha, si nadie les predica. Entonces, por eso es muy importante que nosotros hagamos la obra de Dios, que nosotros no desistamos, que nosotros sigamos adelante, no importa lo que está pasando, no importa la pandemia, no importa nada, o sea, para uno hacer iglesia no necesita uno ni tener un local, ni tener nada, simplemente en el mismo trabajo de uno, de proyectar, de decirle a las personas, pasarle el mensaje de salvación. De hecho, esa es la obra, no es ni siquiera hacer iglesia, sino
es poder llevar el mensaje, las buenas nuevas a las personas que aún no lo conocen. Esa es las buenas nuevas, ese es ¿cómo se llama? La gran comisión. Entonces es muy importante que nosotros nos concienticemos de eso. Vale la pena seguir adelante con la iglesia. Nosotros no hemos rentado local porque estamos esperando primero que Dios nos hable. Y segundo, pues que las cosas se normalicen, pero cuando se normalicen las cosas y si vemos que Dios nos dice que la abrimos, la abrimos. Hay la forma, tenemos el dinero para hacerlo ya, gracias a Dios, pero tenemos que esperar también la voluntad de Dios. Si Dios nos dice, nos habla, ahí vamos a estar. Sí, y miren lo importante que, que es lo que vamos aprendiendo aquí. Como les decía al principio, Jesús aquí nos muestra que el gran enemigo, y lo acaba de decir mi esposo también ahorita, el gran enemigo de nuestra vida espiritual es la preocupación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros estamos preocupados por el trabajo, estamos preocupados porque necesitamos el trabajo, queremos la casa, queremos el carro, queremos todas las cosas materiales. Entonces, no, pues vamos a buscar más trabajo. Entonces, eso nos va alejando de la vida espiritual. Y recuerden que nosotros, como creyentes, nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, nosotros podemos decir que somos una iglesia andante. Nosotros somos esa iglesia. Entonces, poner los dones y los talentos nuestros, lo que Dios nos ha dado, es tener esa iglesia abierta, es dar a conocer esas buenas nuevas. En la iglesia siempre estamos hablando, estamos enseñando sobre la palabra de Dios, sobre las buenas nuevas que hay en la Biblia. Entonces, qué bueno que cada uno de nosotros pueda hacer eso, pueda ser una iglesia andante. Mire que algo que a mí hoy me tocó mucho el capítulo 20, hoy que lo finalizamos de Apocalipsis, con lo del juicio final. Yo no sé si ustedes han escuchado el audio hoy, pero de verdad que me tocó mucho porque en ese momento en que va a haber el juicio final, si yo tengo fe, si yo creo en la palabra de Dios, creo que es cierto la palabra de Dios, cuando pase ese juicio final, el que no se haya inscrito en el libro de la vida, va a ser echado al lado del fuego. Digo yo, bueno, ok, o sea, de pronto nosotros tenemos la seguridad de la salvación. Bueno, listo, que pase lo que pase, yo, al fin y al cabo, yo me salvé, pero ¿qué pasa de pronto con los padres? ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los nietos? ¿Qué va a pasar con todo este mundo de gente que están alrededor de nosotros, hermanos? Que vayan ellos entonces para el infierno, después los tiramos allá porque no fuimos capaces de hablarle, porque no fuimos capaces de tener un lugar abierto, porque no fuimos capaces de hacer algo para que la gente no se vaya al infierno. O sea, el infierno es real, eso es real. Yo personalmente, yo creo que la palabra de Dios es cierta y por esa palabra yo pienso de que eso va a pasar, ese juicio final. Entonces, es algo que nosotros debemos de reflexionar. O sea, necesitamos ponernos bien serios. Esto es algo fundamental, esto es algo de vida o muerte, porque es que estar alejados de Dios por la eternidad no es como decía un muchacho por ahí, no es tan jajajaja como digamos. Es bien difícil, es algo que todos debemos de plantearnos y de verdad tocarnos para que pongamos esos dones y para que hagamos de que las cosas funcionen, porque si no, va a haber mucha gente que ese día se va a tener que ir a una eternidad sin Dios. Sí, miren cómo Jesús nos enseña que como creyentes nosotros podemos vencer a ese enemigo llamado preocupación, lo podemos vencer teniendo confianza en nuestro Padre Celestial. Básicamente, resumiendo esto, la preocupación es temer al futuro. Y Dios, nosotros lo creemos, lo sabemos y lo declaramos, es el único soberano, es el único que sabe qué va a pasar mañana, es el único que tiene el control de todo lo que está por venir. Y en su palabra está escrita, hemos estado leyendo
a lo largo de la Biblia que hemos leído ya 3 años Y medio. atrás y medio, que hemos estado leyendo la Biblia, hemos visto cómo la gran mayoría de las veces que se han leído Profecía. las profecías, también se ha leído y se cumplió la profecía dada en tal libro y se cumplió la profecía que dijo tal profeta. Entonces, ¿qué hay de distinto? ¿Qué habría de diferente en estas profecías que están en Apocalipsis para no cumplirse? Hemos visto a lo largo de toda la Biblia que se han cumplido. Entonces, todo lo que hay en la palabra de Dios es real. Entonces, asimismo, como se han cumplido esas otras profecías, estas también se van a cumplir. Imagínese las profecías de Daniel, son 70 profecías, se han cumplido 69, falta solo una por cumplirse, es la del tiempo de la tribulación. 69 a una. O sea, ¿será que no se cumplirá esa? Si ya se han cumplido 69 al pie de la letra, con tiempo, con exactitud de día y de fecha y de todo. O sea, es algo que es real. Entonces, miren cómo nosotros, si preocuparnos y tener la preocupación es temer del futuro, pero lo contrario es, bueno, confiemos en Dios, que es quien tiene el conocimiento y el manejo de lo que va a ser el futuro, es el único soberano. Aquí en esos versículos que acabamos de leer, nos dice que Él cuida de las aves y los lirios. Los lirios un día se van a secar, se van a quemar, las aves son bien pequeñas. ¿Cómo no va a cuidar más Él de nosotros, que somos hechos a imagen y semejanza de Él? Imagínense el valor que nosotros tenemos para Dios, que Él dio a su Hijo único por nosotros. Él no lo dio por las flores del campo, por los lirios, ni por las aves del cielo. Él dio a su Hijo por nosotros, o sea que valemos mucho para Él. Entonces, ¿cómo no nos va a cuidar más que a los lirios del valle y a las aves de los cielos? ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros y nos va a proveer todo lo que nosotros necesitamos? Si sobre todo Él tiene para nosotros es amor. Y lo que pasa es que cuando nosotros hacemos la obra de Dios, Él cuida de nosotros, pero nosotros muchas veces queremos que Él cuide de nosotros, pero estamos haciendo nuestra obra. O sea, es un trueque, es algo que hace esto y yo hago esto otro. Sí, y en la clase pasada lo veíamos, o sea, él dice, no se puede servir a dos señores a la vez, o sea, no me puede servir a mí y seguir sirviendo a las riquezas, porque cuando nosotros estamos solamente acaparando y buscando cosas materiales, trabajando, matándonos la vida y gastando tiempo en nuestros deleites para las cosas materiales, entonces no lo estamos sirviendo a él, pero sí queremos que Él nos dé todo, que él nos cuide, nos proteja, nos permita tener todas las cosas. Que sea mi esposo, viene a ser como un trueque y Él nos lo ha estado enseñando a lo largo de todas estas enseñanzas que hemos tenido. Se hacen un recorder y podemos ver todo eso. Entonces, es tan importante nosotros aprender a descansar en Dios. Miren que si vamos a Filipenses 4, 6 y 7, nos habla también en base a esto, dice, no se preocupen por nada. Aquí vuelve a aparecer esa palabrita de preocupación. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Miren, aquí claramente Jesús dice, no se preocupen por nada. Esto es un mandato. No se preocupen por nada. Es como cuando tú le dices a tu hijo, no te preocupes por cómo nosotros pagamos la renta.
David y Kiana le puede, yo no creo que Yanice esté allá preocupada, ay, mi papá, mi mamá si pagó la renta, si tiene para, no, David y Kiana le van a decir, no, no te Es su estudio. preocupes, haz tu parte, que es estudiar, que es sacar tus estudios adelante, esa es tu parte, cumple con eso, no te preocupes por nada más. Eso nos está diciendo Dios a nosotros Ese es por buen, medio de esto. ese es un buen ejemplo porque podría decir Janice, no, pues yo estoy muy preocupada ahora por eso, entonces voy a dejar los estudios y me voy a ir a trabajar, porque se preocupa y entonces dejó de hacer lo que ella tenía que hacer por hacer algo que ya tenían resuelto sus padres. Entonces, aquí claramente Jesús nos está mostrando por medio de la palabra, en otro versículo, en otra parte, nos dice, no se preocupen por nada, es un mandato. Entonces, pero también nos dice qué hacer en lugar de, de eso, dice, oren, oren, oren y oren por todo. Entonces, esa es la respuesta para nosotros poder liberarnos de ese pecado que nos aleja de nuestra vida espiritual, que se llama preocupación, porque cuando nosotros nos estamos preocupando, estamos dudando de que Dios pueda hacer las cosas, de que Dios nos vaya a suplir. ¿Por qué? Porque, o sea, Él no puede. Si yo no lo hago, nadie lo puede hacer. Entonces, esa es la respuesta para liberarnos de ese pecado, de la ansiedad y de la preocupación. Nosotros solo estamos llamados a obedecer. También nos dice que Dios reemplazará nuestras preocupaciones si encomendamos todo a Él. Dice, así experimentarán la paz de Dios después de que nosotros no nos preocupemos por nada y en lugar de eso oremos. Dios dice que vamos a experimentar su paz, su tranquilidad, vamos a descansar. Entonces, tener paz es tener serenidad, porque el que está preocupado está azarado, está Ansioso. ansioso, tiene nada, no puede concentrarse en nada, no puede hacer nada, Ni disfruta lo ni que... disfruta tampoco lo que está haciendo. Hace días nos hablaba alguien de que eh, fueron a visitarlos y que vio y le dice, ay, pero qué lindo tu juego de sala. Y dice, sí, es que nunca lo usamos porque nunca estamos en casa. O sea, como tenemos que trabajar tanto para poder pagar la casa y pagar el juego de muebles que tenemos, no podemos disfrutar los muebles. Entonces, eso es preocuparnos, que nos quita la paz, nos quita todo. Qué tristeza tener una casa lujosa, una casa grande, bonita, con todas las cosas, pero no poder disfrutarla porque tengo que trabajar overtime, part-time y todo el tiempo para poder pagar esa casa. No sé Entonces, si quieren agregar algo. No. bueno, dice entonces, tener paz es tener serenidad. Como hijos del reino, debemos ser serenos y no dejarnos vencer por las preocupaciones y la ansiedad. O sea, aprender a descansar en Dios. Saber que cuando nosotros cumplimos nuestra parte, Dios se encarga de nuestras cosas. Mire, Dios sabe todo, Él conoce todo de nosotros. Él muchas veces nosotros no hemos pedido algo, pero Él ya lo sabe. ¿Por qué? Porque es que Él ve nuestro interior, ve nuestro corazón. No ha salido de nuestra boca, pero Él ya sabe qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos conviene y cuándo es el tiempo de darnos. Entonces, la invitación de hoy es esa, no dejarnos vencer por las preocupaciones y las ansiedades, sino aprender a descansar en el Señor, en sus promesas, en que cuando nosotros cumplimos nuestra parte, hacemos lo que nos corresponde, descansamos sabiendo de que Dios se encarga. Ahora, eso no quiere decir de que no vamos a trabajar. Eso no quiere decir de que no, pues entonces yo ahora no voy a trabajar y le voy a pedir a Dios y Dios se va a encargar de todo lo mío. No. Lo que quiere decir es que nosotros debemos de trabajar porque la palabra de Dios también dice el que no trabaja, que no coma. Así de sencillo.
no es no es una propuesta para volvernos perezosos o atenidos o dejarnos llevar por la vida, no. Es simplemente en hacer lo que nos corresponde, como en el ejemplo que hacíamos con Yanis. Yanis tiene que ir a estudiar y va a tener Ujú. todas sus cosas en la casa. El día que ella se desordene, Dios no lo quiera, y entonces, un momentico, ahí ya va a perder muchos beneficios que va a tener en la casa. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con lo que debe, con los reglamentos que han puesto sus padres. Lo mismo Dios. Dios ha puesto unos reglamentos. Nosotros trabajamos, vamos a trabajar y hacemos lo que tenemos que hacer, pero no nos desgastamos la vida en buscar más cosas para poder obtener lo que el Señor nos puede dar. ¿Sí? Yo un ejemplo que pongo, muchas veces uno trabaja más y de pronto gana más dinero y mantiene más endeudado. Y a veces uno trabaja menos, gana menos dinero y vive mejor, vive más tranquilo. O sea, que son cosas inexplicables porque las matemáticas de Dios no las entiende Como las nadie, nuestras. no son como las nuestras. Uno muchas veces gana poco, fuera de eso diezma, fuera de eso sigue haciendo todo lo que Dios le dice a uno. Cuando va a ver, hay dinero en el banco o le llega un cheque de tal parte. O sea, son cosas inexplicables, pero cuando nosotros tenemos fe y cumplimos con lo que Dios nos dice, aparte de eso, ponemos nuestros dones al servicio de Dios, porque para eso Dios nos los dio. Ujú. Entonces, estamos haciendo tesoros en el cielo, estamos guardando en ese banco celestial y cuando necesitamos, el Señor va, vea, usted tenía aquí un guardadito, usted tenía esto, usted empieza a Ahí darnos, está. empieza a darnos. Entonces, para que de pronto no vaya a haber un malentendido, porque pues estos estudios los publicamos y de pronto alguien dirá, entonces no voy a trabajar. No, hay que trabajar, pero no afanarnos por el trabajo, no azararnos porque es que nos vamos a morir de hambre si yo no trabajo y creer indispensable. No, nosotros si tenemos un trabajo, si tenemos salud, si tenemos un techo, si tenemos comida y si podemos comerla es gracias a Dios. Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta de que es Dios el que nos da la facultad de poder hacer las cosas. Ahora, ¿cómo yo agradezco al Señor? Pues hombre, trato de hacer la obra que Él me ha puesto en mis manos y es lo que estamos haciendo y es lo que todos debemos de hacer para que saquemos adelante ese proyecto que Dios nos ha puesto. Por ejemplo, en el caso nuestro, los que estamos aquí, que es la Roca de Betel, es una iglesia que está llevando el mensaje de salvación y hay que tratar de llevarla a feliz término para que más personas puedan conocer de Dios. Y así sucesivamente también en el trabajo, uno pudiendo dar buen testimonio, pudiendo ser honesto en todas las partes, transparente para que la gente lo conozca. Si hay un vecino que necesita ayuda, muchas veces nosotros tenemos vecinos que son canadienses, necesitan ayuda y podemos ir a ayudarles. Vamos a hacer cualquier cosa, o sea, estar prestos a hacer las manos de Dios para que Dios nos use a nosotros en cualquier lugar que Dios lo necesite. Ujú. Para eso estamos nosotros, para hacer esa parte visible de Dios. Somos los mensajeros de Dios. Mire, Ujú. aquí le trae, aquí le manda Dios, porque esa es la idea. Sí. Y lo que leía ahorita en uno de los versículos, cuando dice, más bien busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, todas las demás cosas. Y buscar ese reino de Dios y su justicia no es solamente, o sea, no es interpretarlo, no, como es buscar el reino de Dios, entonces vamos a la iglesia todos los días, démonos golpes de pecho, no, es buscar su reino, establecer su reino, hacer lo que Él nos ha mandado, actuar en obediencia, ser, vuelvo y les repito, ser esos testimonios vivos, esos testimonios andantes de lo que Dios ha hecho en nosotros, de cómo Él actúa, de su amor y todas sus cosas. Entonces, esa es nuestra lección del día de hoy. Es una lección corta, pero yo creo que muy sustanciosa. Recuerden, los estatutos de serenidad, donde el Señor nos llama a estar en paz, a buscar su paz, trabajando en su reino, en sus cosas, buscando en Él las cosas y no en el mundo, en lo material, La en seguridad nuestras nuestra fuerzas. no depende de lo que consigamos, sino de Dios.
Hable. ¿No? No, eso lo que es, este tema es muy importante porque así cuando oramos, yo estaba pensando, el afanarse, el tener ansiedad, son obstáculos para la oración, para estar para que Dios esté en la presencia, ¿no? Que estemos en su presencia. Y al igual como el orgullo, ¿no? El egocentrismo también es un obstáculo muy grande, ¿no? Para que las bendiciones que Dios nos puede dar, ¿no? Y realmente estoy pensando que realmente todo cae en uno, ¿no? Que, por decirlo así, el culpable es uno, ¿sí? No es Dios, que luego la gente piensa lo contrario, ¿no? Pero realmente es uno. El alejarse, el afanarse, el preocuparse, el estar ansioso, ¿sí? El que yo pueda, es decir, el orgullo, el concentrismo, realmente es el corazón de uno, ¿no? Y no es Dios, y por eso está siempre el ser temeroso de Dios, ser humilde, o el humillarse, ¿sí? Que realmente es uno, es el que hace todo mal, por decirlo así, ¿no? Por eso Dios, a través de Jesús y el Espíritu Santo, que es el que nos guía en todo, ¿no? Amén. Entonces, Mire que nosotros por lo regular los seres humanos somos muy dados a, como a tener control de las cosas, como que es que yo soy el que manejo, es que yo soy el que tengo el dinero, yo soy el que traigo las cosas a la casa, es que si yo no trabajo, es que si yo no tal cosa, y eso es algo que es orgullo, como tú lo decías, ¿no? Es orgullo, porque es que uno debe depender, su seguridad debe estar en Dios, no en nosotros, porque en el momento en que nosotros dejamos que las cosas estén o sea, como que dependen de mí, entonces estamos dejando a Dios a un lado y ahí nos empezamos a preocupar, porque si estoy enfermo, entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer para comer? ¿Cómo vamos a hacer para pagar la renta? ¿Cómo vamos a hacer para tal cosa? Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? De que el control lo tiene Dios y no lo tenemos nosotros. Eso es sí. lo más importante. Sí, es muy, muy importante. Yo como padre de familia, pues, mi esposa, mis hijos dependen mucho de mí, ¿no? Y uno se da cuenta que es importante reposar nuestra confianza en Dios, ¿no? Y no en el trabajo, o porque es el que nos da una seguridad y una confianza, se puede decir, de que tal fecha vamos a recibir un cheque para pagar la renta y todos los biles, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer. Y si no llega, uno empieza a preocuparse, ¿no? Y entra en ansiedad, ¿no? Y espiritualmente se empieza a alejar de Dios porque uno empieza a buscar, no, pues mejor prefiero tener un part-time por si pasa esto, ¿no? Pero es que lo que está pasando, que nos estamos alejando de Dios, ¿no? Claro, porque es que Sí, ese es el trueque también que le hace el enemigo a uno, ¿no? Cuando uno de pronto deja sí, de confiar en Dios, entonces le da alternativas para uno alejarse más de Dios, confiar más en nuestras capacidades que confiar en las cosas de Dios. El momento más perfecto, el momento más propicio para uno confiar en Dios es precisamente en los momentos en que uno no puede hacer nada, cuando se le sale todo en las manos. Ahí como que dice, tocó orar o tocó esperar en Dios, porque es lo único que le queda a uno y a veces, por eso es que la palabra de Dios dice, gócense cuando se hallen en diferentes tribulaciones o momentos de problemas, porque en ese momento es cuando uno es más débil, pero es más fuerte porque está confiando uno en Dios. Entonces, qué bueno ser uno débil cuando confía en Dios. Por eso decía el apóstol Pablo, entre más débil soy, más fuerte, porque el poder de Dios reposa en mí. pues exacto. Entonces es una bendición muchas veces y a veces uno ve la tribulación, los momentos de problemas es como eso, como problemas. Y resulta de que son muchas veces los momentos en que Dios está buscando de que nosotros pongamos la mirada en Él, que estamos tan ocupados o tan preocupados en tanta cosa que estamos buscando y estamos tratando de buscar soluciones por todos los lados. Resulta de que Dios está, hey, yo estoy aquí, hey. Claro, exactamente. Y tristemente que mucho creyente que el alejarse no nada más significa el dejar de orar, leer la palabra, obedecerla, sino es el dejar de hacer la obra de Dios, ¿no? Amén. Como
como iglesia, como congregación. Amén, porque es triste lo que yo te decía, o sea, lo que yo te decía, por ejemplo, nosotros gracias a Dios tenemos un trabajo, tenemos una profesión y esto, nosotros no dependemos de la iglesia para nada, pero nosotros hacemos esto porque estamos pensando en las generaciones que vienen para adelante, mis nietos. Y si todos pensáramos en eso, o sea, ¿estamos seguros de que nuestros hijos ya son salvos? Ah, pues, ¿y los hijos de ellos? ¿Y qué va a pasar si ellos se alejan de la iglesia? No es que la iglesia sea Dios, sino que la iglesia es un lugar donde es propicio para que todos nos reunamos en un mismo objetivo de buscar de la presencia de Dios, de orar juntos, de animarnos, de levantarnos, del que a veces yo estoy caído, entonces me levantan a mí. Y De todos nos capacitar. levantamos, de capacitarnos, de aprender. ¿Y cómo escucharán si nadie les habla? ¿Y cómo oirán de Dios si nadie les predica? Entonces hay que estar predicando porque ellos necesitan, todos necesitamos estar pegados de la fuente que es Dios y una parte vital es la iglesia. Sin iglesia, pues si cerramos todas las iglesias, entonces de aquí a 8 días ya nadie vuelve a acordarse de Dios. Por eso así pase lo que pase, uno tiene que insistir. Y todos nosotros debemos así como muchas veces es tan triste porque a veces ve uno gente cristiana que ven cualquier cuento y cualquier cosa y eso lo reenvían y piensa, pero un mensaje como un devocional o como esas cosas no lo reenvían ni nada porque no, como que no es interesante, como que no es importante. Y resulta de que en estos días, que ese libro de Apocalipsis me ha dado muchísimo, porque, wow, lo pone uno a reflexionar demasiado, men, en que verdaderamente hacia el futuro, todo esto va a aparecer, va a desaparecer, todo. Entonces uno se preocupa por conseguir una casa y esa casa va a dejar de existir. Entonces, se preocupa por un carro, ese carro se va a desaparecer. O sea, yo no digo que sea malo, ni que no uno busque una casa, ni nada. Todos queremos tener casa, todos queremos tener un buen carro, pero que eso no sea nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe estar en buscar la presencia de Dios, de ser propicios todos los días en ser intencionales en hacer el devocional, en buscar la oración, el tratar de cumplir lo que uno escucha, lo que uno lee, tratar de uno hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de hacernos. En vez de estar preocupándonos en tanta cosa, en tanto afán del mundo, hombre, sentémonos, busquemos de la presencia de Dios. Ya cuando estemos en la mañana ya orados, hemos meditado, hemos leído la palabra de Dios, podemos salir ahora sí a buscar el pan de cada día, porque eso es normal y hay que hacerlo, pero que no sea esos afanes que es que no he tenido tiempo ni siquiera de orar o no he tenido tiempo de nada, ¿no? ¿Cuál es el afán? Primero Dios, darle su prioridad, darle su momento, darle, para una persona, para un cristiano, lo más importante debe ser las cosas de Dios. Por eso las iglesias deberían desde un principio, desde que se abren, el momento en que empieza la alabanza, ya debería estar todo el mundo hace rato orando, porque es el momento de Dios, porque Dios es primero, pero cuando no, dejamos a Dios de último y llegamos tarde, y pues si hay algún otro programa, pues mejor vámonos para otro lado, porque es más importante otra cosa. Entonces, y Dios mismo dijo, Jesucristo mismo dijo, aquel que no deja padre, hijo, ni todas las cosas, no es digno de ser mi discípulo. El Señor quiere que nosotros seamos la prioridad, no porque Él sea egoísta, sino porque Él quiere bendecirnos. Y la bendición está en estar cerca de Él. Y que Él sabe también que su reino, cuando lo que Él dice, su justicia y su reino es el que nos va a ayudar, nos va a llevar a establecer ese reino aquí en la tierra y a vivir las cosas, a recibir esas añadiduras, a vivir la plenitud de Él y los propósitos que Él tiene para nosotros. Entonces muchas veces Él tiene un propósito, pero nosotros nos esforzamos y nos encaminamos en nuestros propósitos y ahí es donde nos desviamos. Entonces esos desvíos a veces causan muchos problemas. Porque nos ocupamos de las añadiduras y no del reino de los cielos. Y después vemos a los hijos en problemas, en drogas, en todas las cosas, y después ahí sí traen al hijo
como una persona hace muchos años que el hijo ya estaba en droga, nos lo trajo aquí, ni siquiera esa persona fue capaz de entrar a la iglesia ese día. Y vea, ayúdenme. Y una sola noche ya quería que, creen que es que llegara a la iglesia, la varita mágica, entonces lo tocamos y ya, se le acabó el problema de la droga, ya el hombre va a ser el mejor estudiante, pero cuando vienen las circunstancias, los problemas, ahí sí se acuerdan de la iglesia, ahí sí, ahí vamos, donde ahora una iglesia, ahí ahora me arreglen a mi hijo. Sí, porque literal así nos dijo, ay, aquí les dejo. Entonces, bueno, fue nuestra lección del día de hoy. ¿Cómo se llama? La serenidad. Estatutos de serenidad. Si alguien más quiere aportar algo, estamos abiertos o una pregunta. Bueno, Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por otro día más de vida, Señor, que nos has regalado para otra oportunidad, Señor, para hacer tu obra, Señor, y ser obedientes a tu palabra, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Padre, y por los que siguen estos estudios online, para que seas tú, Señor, a través de los pastores y de los comentarios de cada uno de nosotros. Seas tú, Señor, manifestándote en la vida de cada uno, Señor. Seas tú, Señor, mostrándonos a cada uno qué son las cosas que tenemos que cambiar, Señor, y en qué prioridad te tenemos, Señor, en cada uno de nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que haces en la vida de cada uno, Señor. Y gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tu misericordia, Señor, es nueva cada día, Señor, porque tu amor es infinito, Señor, cada día y tu perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más obedientes, Señor, a aprender a escucharte, Señor, y aprender a obedecerte, Padre. Te doy gracias, Señor, y ponemos estos estudios, Señor, en tus manos, que sean de mucha fuerza, Señor, y gratificante para cada uno, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por nuestras familias, Señor. Gracias por nuestras familias en nuestros países. Que seas tú, Señor, estando con ellos, Señor. Bendice a todos tus hijos en la tierra, Señor, y ayúdanos, Señor, a fortalecernos cada día, porque los tiempos no son fáciles, Señor, y como sabemos en tu palabra, Señor, no se van a poner más fácil, pero Señor, confiamos en ti y en que tú nos das fuerzas cada día, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Pongo a cada persona que escucha estos estudios, a los que estamos aquí en tus manos, y te entregamos el resto de semana. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Muchas gracias, Nelly.